Buenos días, mis hijos, bendiciones. Buenas tardes, buenas noches. Aquí hoy es sábado 12 de octubre y me estoy preparando para mandar la prédica para mañana 13 de octubre, domingo, para que ustedes puedan recibir una palabra de parte del Señor y a través de sus pastores y padres espirituales, que nos encontramos aquí en México, pero estamos en Venezuela conectados con ustedes en el Espíritu. Saludo a mis líderes, a mi hijo Jesús y a mi hija Jixi, que el Señor los bendiga, siga fortaleciendo sus vidas y les siga dando la victoria. También quiero saludar a Jenny, a mi hijo Damaso, a José Mendoza, a Jeremías, a Pedro y a todos mis hijos allí presentes, a los nuevos creyentes que están llegando, que Dios los bendiga. Es un placer saber que se están congregando, poderles ver a través de las imágenes que me mandan todos los domingos que hacen el servicio, y a todos esos nuevos creyentes pues que reciban palabra de aliento y que se animen a seguir adelante. Esta predicación, el poder de la oración, la di la semana pasada, el domingo pasado, en la iglesia Betel, aquí donde estamos congregándonos. Es una palabra que tiene bendiciones para ustedes y quiero que la disfruten este domingo. Ya el próximo domingo nos prepararemos con otra palabra de bendición y así pues para que ustedes se alimenten. Esta serie de mensajes pues no llegan a una hora de prédica, así les da tiempo a ustedes si quieren complementar la prédica, quieren opinar acerca de la prédica. Eso se lo dejo a los líderes para que ellos también puedan desarrollar allí entendimiento y puedan aclarar algunas cosas allí a los nuevos creyentes que están asistiendo a la iglesia. Les amamos mucho, espero disfruten esta prédica, que el Señor les guarde. Que hablaban acerca de la importancia de orar, la importancia de saber orar, la necesidad que tenemos de orar. Muchas veces no conocemos a qué nivel Dios nos ha bendecido con la oración. La oración es una bendición. La oración es una facultad que Dios nos dio de tener una comunicación con Él. A través de la oración podemos hablarle a Dios, podemos comunicarnos con Dios, pero también podemos oír a Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para tener una oración efectiva? La oración puede cambiar las circunstancias, la oración puede cambiar las realidades, la oración puede hacer que en Juárez haya paz. Paz en abundancia. La oración puede hacer que en Juárez no haya un muerto en mucho tiempo. La oración puede hacer que la familia que está en necesidad y en problema sea bendecida por Dios. La oración puede sanar al enfermo. La oración puede libertar a los cautivos. A través de la oración nosotros podemos ver la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos a qué nivel hemos sido bendecidos por la oración, ya la oración no pasa a ser un sacrificio para nosotros. Porque yo entiendo que muchos de nosotros nos cuesta orar. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque la oración necesita tener tiempo y espacio. Usted para orar no puede orar de una manera afanosa. Usted para orar no puede orar de una manera rápida o tener un tiempo. No, voy a orar un minuto porque ya me está esperando hacer otra cosa. La oración necesita tener tiempo y espacio, porque con la persona que usted va a hablar es la persona más importante del universo. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que te dio la vida. Es el Dios que te ayuda. Es el Dios que te guarda. Es el Dios que te bendice. Es el Dios que te prospera. A ese Dios es el que nosotros vamos a orar. Con esa persona es con la persona que nosotros nos vamos a interactuar, a relacionar con el creador del universo, con el Dios grande, con el Dios soberano, con el Dios poderoso. Por eso la oración necesita tener tiempo y espacio. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó al desierto y lo envió a una montaña donde Moisés estuvo 40 días y 40 noches esperando hablar con Dios. Todas las personas que han tenido comunicación con Dios han tenido que tener tiempo y espacio. El mismo Jesucristo escogió el monte de los olivos para tener relación con Dios, su Padre.
El mismo Jesús tenía que tener tiempo y espacio para la oración. Así que la iglesia necesita orar. La iglesia necesita entender lo que es la oración. La iglesia necesita entender a qué magnitud nosotros estamos bendecidos por Dios a través de la oración. La oración puede cambiar toda circunstancia, porque la oración, cuando nosotros oramos con revelación de parte de Dios, podemos mover la mano de Dios. Y yo sé que usted en este día, tal vez usted quiera mover la mano de Dios en su vida. Tal vez tenga una necesidad familiar. Tal vez tenga un anhelo en su corazón. Tal vez tenga un sueño en su vida. Y ese sueño y esa necesidad tal vez sea imposible que usted la vea terrenalmente. Pero al Dios que usted le sirve, para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Y si tú vienes a Él necesitado y le das el tiempo, le das la prioridad que Él necesita tener en tu corazón, le das la prioridad que Él necesita tener en tu vida, Dios va a conceder el deseo de tu corazón. Dios te va a bendecir, porque más que ser nuestro Dios es tu Padre. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? Abba Padre. Entonces la oración tiene poder. La iglesia de México necesita conocer la oración. La iglesia del mundo necesita conocer la oración. La palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y clamare, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y responderé su clamor y sanaré su tierra. La oración que la iglesia de México va a hacer ante Dios de Juárez va a detener la mortandad que hay aquí en Juárez. Va a detener la sequedad que hay en esta ciudad. La oración que la iglesia va a hacer aquí en esta ciudad va a ser que va a mover la mano de Dios para que el río de Dios se manifieste sobre Ciudad Juárez y la paz de Dios corra sobre esta ciudad. ¿Sabe? Yo enmarco en el nombre de Jesús a esta ciudad con esta palabra. Y yo creo que usted se va a acordar de mí en algún momento cuando usted vea y esta ciudad pase a ser, después de ser una de las más violentas, va a pasar a ser una de las más bendecidas por Dios, y donde va a haber más paz de Dios en esta tierra. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estar con Jesús es lo más maravilloso que pueda haber. Y cuando nosotros vamos a orar, vamos a tener un encuentro con Jesucristo. Cuando venimos a orar a la iglesia, o cuando tomamos un tiempo para orar en nuestra habitación, vamos a tener un encuentro con Jesús. Y cuando nosotros nos identificamos con la presencia de Dios en la oración pasa a ser un deleite. La oración nos da la facultad de conocer la voluntad de Dios. Abra su Biblia en Lucas capítulo 10, verso 38. Quise tomar este párrafo de la Biblia, pudiera haber tomado otros, pero quise tomar este para introducir en esta enseñanza. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, vamos a hablar allí de dos mujeres, María y Marta. Dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo primero que quiero que entienda a través de este mensaje es que cuando Jesús llega a nuestros corazones, es necesario, más que saber de Jesús, conocer a Jesús. Nosotros podemos tener una información de lo que es el Evangelio o lo que es Jesús. Podemos venir a la iglesia bajo esa información. Pero la voluntad de Dios es que tú tengas una relación personal con Jesucristo a través de su Espíritu Santo.
La voluntad de Dios es que tú conozcas el corazón de Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú conozcas su voluntad. ¿Y cómo lo vas a conocer a Él? ¿Cómo vas a saber de Él? Estando en su misma presencia. Habían dos mujeres, una llamada María y la otra Marta. Dice que cuando Jesús entró en la casa de estas dos mujeres, una se puso a los pies de Jesús y la otra se puso a hacer gorditas, se puso a hacer arepas, se puso a hacer frijoles. La otra se puso a hacer cosas para atender a Jesús, porque era la visita que había llegado a su casa. Pero María, antes de hacer las gorditas, antes de hacer las arepas, antes de hacer los frijoles, María se sentó a conocer si a Jesús le gustaban los frijoles. María se sentó a conocer si a Jesús le gustaban las gorditas. María se sentó a oír a Jesús expresar la palabra. María estaba a los pies de Jesús extrayendo lo que Él tenía. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces Marta, que estaba afanada tratando de hacer las mejores gorditas, los mejores tamales, Marta estaba agobiada. Y decía Marta, oye, pero María está floja, decimos allá en Venezuela. María es una floja, María está sin hacer nada, sentada y echada ahí a los pies de Jesús. Mientras tanto yo estoy haciendo las gorditas. Y si se me pueden quemar y ella no me ayuda, vino con 12 discípulos, tengo que atender a los discípulos también. ¿Y ahora qué hago? Pero dice que Marta se le acerca a Jesús y le reclama, ni siquiera le reclamó a María, sino que le dice a Jesús, mira Señor, hazme el favor y manda a esta muchacha que se pare y que se ponga en pie y que me venga a ayudar a hacer las gorditas. Porque yo estoy allá atareada y ella no está haciendo nada. Pero algo no sabía Marta, que el afán que ella tenía por servir a Jesús le había robado la conexión con el mismo Jesucristo. Le había robado, aleluya, la comunión con Jesucristo. Ella estaba haciendo las cosas de una manera, pero Jesús quería que las cosas se hicieran de otra manera. Jesús quería que ellas conocieran qué era lo que en realidad a Él le agradaba, qué era lo que en realidad a Él le gustaba. ¿Y sabe qué pasó? Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Estar en la presencia de Jesucristo, disfrutar su presencia. No era todos los días que Jesús llegaba a la casa de Marta y María. Por eso María quería aprovechar al máximo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, estaba en la casa de María y Marta. Aleluya. Entonces, María estaba allí, preguntándole al Señor, ¿cómo te gustan las gorditas, Señor? ¿No te gustan los frijoles? ¿Te gustan los chiles rojos? Y el Señor decía, a veces me gustan de rojo, pero a veces me gustan también de verde. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Y ¿sabes algo, María? Al mediodía no como gordita. Al mediodía me como un plato de frijoles. Pabellón venezolano. O un pabellón venezolano, con todo. Algo que no sabía Marta. Porque Marta quería servirle al Señor, pero no sabía la forma, cómo debía hacerlo. Y sabe que muchas veces nosotros, la iglesia del Señor, estamos tan afanados, queriendo servir al Señor, pero no sabemos la forma, cómo a Dios le agrada. Escuche bien, iglesia. No podemos servir a Dios de la manera que nosotros queremos. Por eso tenemos que tener intimidad con Jesucristo, para poder entender lo que Él quiere que hagamos en el momento que sea necesario de hacer. Habíamos venido hablando acerca de los dones espirituales. Habíamos venido hablando acerca de las operaciones, cómo operan los dones espirituales. Y las operaciones de Dios siempre son diferentes. Dios no es un Dios que se queda enfrascado en un solo prototipo, en un solo logo. Dios no es un Dios que lo podemos encerrar en estas 4 paredes, hacer lo que siempre hacemos en este servicio, 3 testimonios, 4 testimonios, los niños, esto y aquello. Dios no es un Dios que lo podemos encerrar en un programa de actividades religiosas. Necesitamos entender, escúcheme bien, qué es lo que Dios quiere para nosotros, para poder expandirnos, para poder, aleluya, crecer, para poder ser efectivos en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Denle un aplauso a Dios si puede aplaudir en esta hora.
Es tiempo de conocer a Jesús. Más que conocer a una religión. Más que conocer una predicación que yo les pueda dar en esta mañana o que el pastor le pueda dar todos los domingos. Es tiempo de que usted conozca y se relacione con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que conozca su corazón. Que usted pueda deleitarse en su presencia y pueda hacer la voluntad de Dios al punto que Dios diga: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Bendecimos al Señor. Jesús no solo quiere que sepas de Él, que escuches de Él. Jesús quiere que lo conozcas a Él. Jesús quiere que conozcas su corazón. No solo es saber de Jesús, sino conocer a Jesús. Mateo capítulo 23, verso 23, apúntelo, no lo lea por favor, apúntelo, léalo en su casa. Jesús le habla a los religiosos del tiempo y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Los religiosos de aquel tiempo tenían como costumbre el diezmo, tenían como costumbre vestirse de la cabeza a los pies con sotanas blancas. Tenían una religión que eran muy estrictos en cuanto a esta religión. Pero ¿sabe algo? No conocían la voluntad del Señor. Aunque conocían la ley, aunque conocían la Biblia, no se le había revelado en el corazón quién era su Señor y quién era su Padre. Aún no se le había revelado en su corazón qué era lo que Dios quería. Y sabe que así hay muchos cristianos hoy en día, hermano, que creemos que con traer el diezmo a la iglesia estamos bien. Que creemos que con llegar temprano a la iglesia estamos bien. Que creemos, alabado sea la gloria de Dios, con no faltar un culto ya no las estamos comiendo. Pero saben que muchas veces podemos estar más equivocados, hermano. Podemos estar más errados porque no se trata de una religión. Se trata de Jesucristo. Se trata de amar a Jesús y agradar a su corazón. Cuando conocemos a Jesús, y esto se logra a través de la oración, estamos hablando de la oración, el Espíritu Santo nos revela, por el Espíritu nos revela lo que debemos hacer y lo que agrada a Dios. Y no actuamos según lo que al hombre le parezca. Hay mucha gente que viene a la iglesia para agradar al pastor o para agradar a los líderes y llegan temprano al culto. Si no llego temprano, el líder me va a ver mal y va a decir: este hermanito está llegando tarde a los cultos. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hay líderes dentro de la iglesia que están más pendientes de la vida de otros que de sus propias vidas. Están más pendientes de los errores de las otras personas que de sus propios errores. Y esto no lo quiere el Señor. Dios quiere que usted tenga un corazón misericordioso, un corazón perdonador, un corazón amable. Que usted ame a la gente por encima de sus errores, por encima de sus imperfecciones. Dios no te llamó a ti ni me llamó a mí para ser juez, para juzgar a la gente que hace y que no hace. Dios nos llamó a nosotros para hacer misericordia. Está bien que usted se congregue, gloria a Dios. Está bien que usted llegue puntual a la iglesia, gloria a Dios. Pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere en su vida. Dios puede demandar cosas diferentes a lo que usted está haciendo y usted no lo sabe porque usted no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vamos a llevar a la Biblia para que después que termine de predicar no me vayan a decir, ¿verdad?, que yo estoy hablando cosas que no son de Dios. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Miqueas 6 al 8. Habla allí un hombre diciendo de la siguiente manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de 10 años. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión
El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Puras preguntas. Y aquí viene la respuesta de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces nosotros nos hacemos estas mismas preguntas. ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Debo llevar el diezmo o no lo debo llevar? ¿Debo orar o no debo orar? ¿Cuántas horas debo orar para agradar a Dios? ¿Qué sacrificio tengo que hacer para agradar a Dios? Y creemos que Dios se complace más en los sacrificios. Pues Dios no se complace en ningún sacrificio humano. A Dios no lo sorprenden los sacrificios humanos. El único sacrificio perfecto que pudo agradar a Dios fue el de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. No hay cosas que tú puedas hacer para tratar de agradar a Dios. No vas a poder agradar a Dios en la carne. Tienes que orar y buscar a Dios para poderlo agradar en el Espíritu. Que Dios se sienta agradado de ti porque tienes un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que busca su presencia. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Con qué me presentaré? Llegamos muchas veces. ¿Qué cántico voy a cantar? El mejor cántico para Dios. Señor, me equivoqué en la letra. Alabar a Dios. A Dios no lo impresiona lo bonito que podamos cantar, si cantamos como Lili Guma, si cantamos como Marcos Witt, si cantamos como Shakira no, que el Señor la reprenda. A Dios no le impresiona sus cuerdas vocales. A Dios lo que le impresiona de usted es su corazón. ¡Wow! Dice que Dios mora en las alturas y en la santidad. En Isaías capítulo 62 dice, yo habito en la altura y la santidad. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no habita en gente orgullosa, en gente vana, en gente altiva. Dios no habita en gente religiosa que crea que es mejor que su hermano porque ayunó 40 días o porque hizo esto y aquello. Dios habita en gente humilde. Que sean humildes de corazón. Que estén dispuestos a tender la mano a aquel necesitado, aquel que usted, a su vecino, que usted ve de repente a su vecino haciendo cosas que no le agradan a usted. Y usted a lo mejor le tiene hasta rabia a su vecino siendo cristiano. Entonces, el vecino cuando lo necesite a usted dice, no, yo ni me voy a acercar por allá. Porque ese me subía el volumen de su radio y no me dejaba dormir en las noches. Porque ese hacía esto y hacía aquello. Por eso no me voy a acercar por allá por su casa para ayudarle. No. Usted es un hijo de Dios. Y si el vecino le hizo mal a usted, y si hay alguien que le haya hecho mal a usted, acérquese a esa persona en el tiempo de su necesidad y extiéndale la mano, porque usted fue hecho a imagen y semejanza de aquel que lo hizo y lo creó, Jesucristo, el Dios de la gloria. Aleluya. Me siento como en casa predicando hoy, pastor. Sí, estamos en México. Me siento como en Chichiliche. Ay, Dios, qué angustia. Gloria a Dios. Qué angustia me da. Queremos ser justificados muchas veces, hermanos, por las obras, por lo que hacemos. Y le voy a tirar un último texto allí para que usted se vaya bien alimentado, bien comido hoy para su casa. Queremos justificarnos como el joven rico en nuestra propia justicia que haya hecho yo para ganar el reino de Dios. Mateo capítulo 19, versos 21 y 22. Dígale al que tiene a su lado, come Biblia, hermano, te vas a ir lleno en esta mañana. Mateo 19, 21 y 22. Si lo tienen, amados, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire lo que dice allí. Vamos a esperar un momentito que se ubiquen. ¿Sí se ubicaron allí todos? Mateo 19, 21 y 22. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay algo que caracteriza a un judío, hermano. Los judíos son prósperos económicamente. ¿Escuchan? Sí. No hay judíos, hay pocos judíos pobres. La mayoría de judíos tienen dinero. Ellos tienen un principio y ellos son bendecidos bajo ese principio. Ellos tienen riquezas en abundancia. Averigüe para que usted vea que los judíos son bendecidos, prosperados, hablando de material, económicamente. Tienen dinero, tienen lana. Ahora, a Jesús se le acerca un religioso judío con mucha lana, con mucho dinero. Se le acerca a Jesús. El problema de él no es tener dinero. El problema de nosotros no es que tengamos dinero. El dinero no es el problema somos nosotros. El problema es el amor por el dinero. El problema es poner el dinero primero que Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? El problema no es el dinero. Porque Dios, si usted lee la Biblia, hay hombres de Dios en la Biblia muy ricos, extremadamente millonarios, con mucha riqueza. Pero la prioridad de ellos no estaba en la riqueza, sino en Dios. Salomón, cuando estaba en su reino, Salomón se preocupó por transmitirle al pueblo de Israel o guiar al pueblo de Israel en el camino del Señor. Y un día se le aparece Dios a Salomón y le dice: pídeme todo lo que quieras que yo haga por ti. ¿Qué haría usted, hermano, si Dios se le aparece, el dueño de todo, y le dice: pídeme todo lo que quieras? Pídemelo que ahorita mismo te lo doy. Salomón estaba preocupado más por hacer la voluntad de Dios que por la riqueza. Y él le dijo a Dios: lo único que quiero que me des es que me des sabiduría para guiar a tu pueblo en el camino, en tu camino. Dame sabiduría para yo guiar a este pueblo en tu camino. ¿Y qué le dijo el Señor a Salomón? Le dijo: por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste bienes materiales para ti, te voy a dar sabiduría. Pero ¿sabes algo? Te voy a añadir muchas riquezas. Te voy a dar mucha prosperidad. Te voy a dar mucha bendición. Porque aquel que tiene como prioridad a Dios, no se sorprenda que Dios le bendiga a usted en abundancia. No le tenga miedo al dinero, téngale miedo a su corazón. Dígale a Dios: guarda mi corazón para yo servirte a ti, que todo lo que tú me des sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. El joven rico creía que podía sorprender a Dios, ¿sabe? Porque él se conocía la Biblia, se conocía los 10 mandamientos, guardaba el día sábado, ayunaba, llegaba temprano a la iglesia, oraba más que el hermano Ramón, hacía todo lo que a él le parecía que estaba bien. Entonces él llega y se le acerca a Jesús. A lo mejor él dijo: voy a sorprender a este señor, a Jesús, porque yo creo que ni sabía con quién estaba hablando. Le voy a dar una sorpresa, voy a hacerle ver a él quién soy yo. Voy a hacerle ver a él que yo sí sé la Biblia. Voy a hacerle ver a él que yo sí soy recto. Entonces le hace una pregunta y le dice a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, sabiendo Jesús quién era ese hombre y qué le iba a responder, le dice: los mandamientos sabes: no matarás, no cometerás adulterio, no harás esto, no harás aquello. Entonces él le dice de una manera orgullosa, en esa naturaleza prepotente, religiosa, que muchos tienen, que aquí se va en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Que aquí se levanta una iglesia de poder y de influencia, Amén. que está conectada con el Espíritu y con Dios para afectar el sector del granjero. Amén. Jesús le dice al religioso: ya tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. El religioso le dice: ¿sabes qué? Yo lo he hecho desde pequeñito, desde mi juventud. He guardado tus mandamientos, no he adulterado, no he hecho esto. Pero como Jesús le vio así como que altivo, como le vio como que
que él creía que se la estaba comiendo. Así decimos en Venezuela, no sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Perdóneme si digo una palabra que para usted no sea apropiada. Jesús le dijo, ya lo hiciste todo, pero una cosa te falta. Y él se quedó así, ¿qué me faltará? Porque yo estoy completo. Yo diezmo, ofrendo, vengo a la iglesia, oro, predico, le predico las almas, ¿qué más quiere que haga? Jesús le dijo, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esto cayó como un balde de agua fría en el corazón de aquel rico, porque él no se esperaba esto fue como un strike, un tercer strike. ¿Cuántos alaban a Dios? Él creía que la iba a botar de jonrón, pero Dios le dijo, está pochado. ¿Y por qué Dios le dio está pochado? Porque no aguantó la recta, hermano, y se fue triste. Se fue triste porque no pudo cumplir este mandamiento. Sin embargo, hermano, escúcheme bien, no quiere decir que este rico no entró en el reino de los cielos. Lo que pasa es que Dios tenía que ponerlo a él en su lugar. Dios tenía que hacerle saber a él que más importante era Dios que todo lo que él tenía. Dios tenía que hacerle saber a él que más valía Dios que todas las cosas que podía adquirir en este mundo. Por eso Dios lo confronta, por eso Dios le habla, por eso Dios, aleluya, permite que este rico llegue a él, para que se vaya con esta palabra. Yo estoy seguro, hermano, que más adelante esa palabra tuvo que hacer un efecto en el corazón de ese muchacho. Y él pudo haber entendido lo que a Dios le agradaba. Entonces, hermano, la oración nos conecta con la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces el oír a Dios, muchas veces el oír de Él nos hace creer que estamos muy bien, cuando en realidad, si lo oyéramos a Él, oímos de Él, pero no lo oímos a Él. Caeríamos rendidos a sus pies implorando solo hacer lo que Él nos pide. O tal vez nos frustremos en nuestro propio ego, como fue el caso de este joven rico. Hay dos formas, cuando Dios nos quebranta, cuando Dios nos confronta. O caemos arrodillados llorando y le decimos, Señor, perdóname, yo quiero hacer tu voluntad. O sacudimos los pies y nos vamos. Pero yo sé que el caso de nosotros que hoy estamos aquí es el caso de que vamos a llegar a su presencia y le vamos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte a ti, yo quiero ver tu gloria, yo quiero conectarme con tu gloria. Eso es lo que Dios quiere, hermano querido, que nosotros estemos conectados con Él, con la oración, con el Espíritu Santo de Dios. La oración nos da revelación del Padre, hermano. Nos da revelación de su voluntad. Juan capítulo 2, verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Revelación, necesitamos tener revelación, necesitamos impactar una sociedad que está muriendo, necesitamos llegar a la gente, al corazón de las personas y decirle que Cristo los quiere salvar. Necesitamos hacerle entender a la gente que este mundo es pasajero y que estamos en